Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula El hombre inmoral es culpable y necesita la justicia de Cristo. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, el comentario de la carta a los romanos que escribió aquel gran estudioso de la palabra de Dios y evangelista exhaustivo que fue Harry Ironside es tan conciso y exacto en sus definiciones que nos vemos obligados a compartirlo y recomendar su meditación y estudio para seguro desarrollo espiritual de los lectores y oidores. Ironside hace el siguiente comentario acerca de la sección que sigue, es decir, desde los versículos 18 hasta el 32 del capítulo 1, en la cual el apóstol Pablo va a demostrar la culpabilidad y condenación de los hombres más allá de Israel, es decir, de aquellos hombres inmorales, idólatras, dados a vicios y actos de pecado e inmoralidad de los más escandalosos. Ironside comenta lo siguiente: hemos visto que el Evangelio revela la justicia de Dios, pero ahora el apóstol procede a demostrar la necesidad de que existe tal revelación y para ello apila texto sobre texto, evidencia sobre evidencia y escritura sobre escritura para probar el hecho solemne de que el ser humano no tiene justicia propia a que apelar y que por naturaleza y de hecho es incapaz de servir a un Dios de santidad infinita cuyo trono está fundado sobre la justicia. En forma magistral, coloca a toda la humanidad ante el tribunal de Dios y demuestra que la condenación pende sobre todos por cuanto todos pecaron. El hombre es culpable, irremisiblemente culpable, y no puede hacer absolutamente nada para salir de tal condición. Si Dios no provee una justicia para él, está perdido. Los versículos 18 al 32 del primer capítulo consideran la situación de los bárbaros. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 1:18. Por lo general, los bárbaros y los paganos son impíos. No conociendo al Dios verdadero, están sin Dios en el mundo. Con esto Ironside hace referencia a lo dicho por Pablo a los Efesios en el 12:12 de su carta a ellos, en la cual escribió: y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la triste condición de aquellos que pertenecíamos a esta categoría de personas mundanas, impías e idólatras antes de llegar a rendirnos a Cristo y recibir su perdón y salvación. Si usted aún se encuentra en este triste estado, ¿qué espera para venir a Cristo y recibir de Él el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna? Prosigue Ironside: los paganos no tienen excusa. El paganismo y la idolatría no son etapas de la evolución humana. Mientras el hombre pasa del cielo a la divinidad, del paganismo al monoteísmo, el paganismo es un descenso, no un ascenso. Las grandes naciones paganas sabían más en el día de ayer de lo que saben en la actualidad. El conocimiento de Dios que desparramó el diluvio abarcó a todo el mundo antiguo conocido. En los orígenes de todos los grandes sistemas paganos encontramos un monoteísmo puro. Pero los hombres no pudieron soportar este conocimiento íntimo de Dios porque les hizo sentirse incómodos en sus pecados e inventaron una legión de divinidades y deidades menores para que sirvieran de intermediarios, y así poco a poco se fue desvaneciendo el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Pero aún hoy la creación es su testigo permanente, ya que Romanos 1:19 dice: porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La sucesión ordenada de las estaciones y la exactitud matemática del movimiento de los cuerpos celestes llevan estampado el testimonio de la mente divina, y el raudo correr de las estrellas proclama el poder y la grandeza del Creador, de modo que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20. La palabra griega poima, que aparece en el original, está vertida al español por medio de dos voces.
cosas hechas, y de este vocablo griego se deriva nuestra palabra poema. La creación es el gran poema épico de Dios en el que cada parte encaja perfectamente con la otra como las líneas y estrofas de un himno majestuoso. En Efesios 2:10 encontramos nuevamente la misma palabra, porque somos hechura suya, es decir, la obra de sus manos, su poema, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el poema más grande de Dios, el poema épico de la redención. Estos dos poemas maravillosos son celebrados en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. En el 4 los santos entronizados y coronados adoran a Cristo como Creador, en el 5 lo adoran como Redentor. Pero siguiendo el argumento del apóstol Pablo, notamos en los versículos 21 al 23 que las naciones bárbaras no tienen excusa por encontrarse en su situación de ignorancia y barbaridad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Observemos los pasos descendentes de este tobogán de la idolatría. Primero aparece Dios como un hombre idealizado. Luego aparece como semejante a los pájaros que hieden de los aires, más tarde como las bestias que recorren la tierra, y finalmente como las serpientes y otros seres detestables, ya sean reptiles o insectívoros, que se arrastran sobre la tierra. Hasta los egipcios adoraban la serpiente y el escarabajo, y con toda la mitología egipcia esconde la revelación original de un Dios vivo y verdadero. Todo esto implica una gran degradación por parte de una de las naciones más iluminadas de la antigüedad, y otras revelan grietas parecidas de bajeza y deterioro. Porque los hombres abandonaron a Dios, Él los abandonó a su vez. En los versículos que siguen a los citados se menciona 2 veces este hecho. Dios los entregó primero a la inmundicia y después a afectos viles y vergonzosos. Una vez se dice que Dios les entregó a una mente reprobada, Romanos 1:21. Las inmoralidades y vilezas que se narran en este pasaje son la resultante natural de haberse apartado el hombre del santo Dios. No se crea que las tintas que describen las obscenidades indecibles del paganismo estén cargadas. Cualquier persona interiorizada con la vida de los pueblos idólatras lo sabe muy bien. Lo terrible de la situación es que toda esa vileza y degradación se reproduce en la alta sociedad moderna cada vez que los hombres y mujeres se apartan de Dios. Si la gente cambia la verdad de Dios en mentira y adora y sirve a la criatura en vez del Creador, viola todo el orden de la naturaleza, porque aparte del temor a Dios, no existe poder conocido que ponga freno a las malas pasiones del corazón natural del hombre. Es parte misma de la naturaleza de las cosas que la carne manifieste sus peores aspectos una vez que Dios entrega a los hombres para que sigan sus impulsos de sus lascivias depravadas. Los versículos finales muestran el panorama de la humanidad apartada de Dios. El pecado y la corrupción triunfan por doquier. Es imposible encontrar justicia cuando el hombre da las espaldas a Dios y cuando no tiene sensibilidad por los pecados que comete ni vergüenza por los malos caminos en que anda. Se cumple aquellos que, habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1:32. El recorte que copiamos a continuación prueba a las claras que el cuadro del paganismo que pintó el apóstol Pablo perdura hasta el día de hoy. En cierta ocasión, un maestro dijo lo siguiente. Un maestro chino le dijo a un misionero cristiano que la Biblia no podía ser un libro tan antiguo, después de todo, puesto que el primer capítulo de Romanos ofrece una descripción de la conducta china que debía haber sido trazada por algún misionero que conociera muy íntimamente las costumbres del pueblo chino. Este error de apreciación era explicable y constituye un excelente testimonio pagano de la verdad de la Biblia. En esta descripción de los hombres y mujeres inmorales, una descripción exacta y concisa de su propia vida, que no le sorprenda porque nadie le conoce mejor que Dios mismo, y si Dios lo confronta con su estilo de vida tan lejos de Él, no es para que usted se sienta ofendido y se aleje de Él,
sino para que se arrepienta de sus malos caminos y venga rendido a Cristo el Salvador, para que así sus pecados tan tristes y degradantes dejen de ser una barrera que le aleja de su Creador y un motivo para sentirse un vil fracaso. En Cristo usted tendrá vida y nada de qué avergonzarse, porque una vez que sus pecados son perdonados por Dios en Cristo, toda culpa y vergüenza es borrada por la preciosa sangre de Cristo. Pero si usted se encuentra en Cristo, alabe al Señor. Su misericordia es dispensada generosamente a usted en Cristo, porque como leímos que Pablo dijo a los Efesios, eso tan vil y triste que leímos hoy, esto éramos, pero ya no lo somos. Gloria a Dios por su misericordia. Esta descripción tan gráfica que Pablo hace del mundo pagano, rebelde, idólatra y obstinado en contra de Dios, ¿describirá su pasado o describirá su presente? ¿Le permitirá a Cristo dejar todo eso en su ayer, de modo que solo lo recuerde para darle gloria y alabanza y las gracias a Dios por ya no ser aquello? ¿O será esto su presente y seguirá siendo así en su futuro hasta que acaben sus días en triste miseria espiritual, como ocurre con tantas biografías de melancólico final? ¿Será este estado de rebeldía y dejadez su presente y futuro, o le permitirá a Cristo hacer una transformación completa de su vida y que esto pase a ser de una vez y para siempre su pasado? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.